estaban un poco desanimados porque sabían que Pablo estaba en la cárcel. Entonces, uno de los motivos que él escribe también es para animarlos y decirles, no se preocupen, sí, yo estoy preso, pero Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Entonces Pablo se gozaba, aún estando preso, sabiendo que Dios tenía un propósito con esto. Entonces Pablo escribe esta carta y él quiere animar a su iglesia, a la iglesia de Efesios, diciéndole, ustedes tienen una nueva identidad. Además de esto, Efesios, el lugar de Efeso, era una isla muy parecida, no sé, a Valparaíso, un puerto donde llegaban de muchos lugares. Y este lugar era un lugar muy pagano, un lugar que tenía mucha oscuridad, donde el culto a los dioses era lo que hacía que todo girara alrededor de eso. El trabajo, las amistades, la diversión, la familia, todo giraba en torno a esto, al culto pagano, a la adoración de los dioses. Entonces Pablo les quiere llamar la atención a los efesios, diciéndole, ustedes ya no son paganos, ustedes ya no son gentiles, ustedes son hijos de Dios, tienen una nueva identidad. Entonces podemos decir que esta iglesia, esta comunidad, estaba pasando por momentos difíciles también. Porque al vivir en un contexto tan pagano como era Éfeso, donde se dice que había una estatua de la diosa Artemisa, que era gigante, que se podía ver desde muchos kilómetros. No sé si algunos vieron El Señor de los Anillos cuando van en el río, la primera parte, y hay dos estatuas gigantes de unos reyes que están así. Imagínense algo así, pero una imagen de una diosa. Entonces, la mentalidad de los efesios era una mentalidad totalmente idólatra. Entonces, Pablo les quiere recordar a estos hermanos diciéndole, ustedes ya no son eso, ustedes tienen una nueva identidad en Cristo. Tienen una identidad porque Dios los amó y ahora son otro pueblo. Está buena la canción. Entonces Pablo les quiere decir que Dios es soberano y que Él los protege, Él los cuida, que no tengan temor de las autoridades, porque ellos estaban siendo perseguidos también, porque perdieron trabajo, perdieron amistades, familia. Como les decía, sus vidas estaban rodeadas por esto, por el culto pagano. Entonces perdieron trabajo, porque su trabajo estaba destinado a eso, a vender, a hacer comercio con estas cosas. Entonces Pablo les quiere decir, no, ustedes tienen una nueva identidad, y esta identidad es en Cristo. También Pablo les quiere recordar que no son una nueva religión dentro del vasto mundo religioso que en ese momento había. Entonces, tengamos en mente esto. Pablo les quiere recordar esta nueva identidad que ellos tienen en Cristo. Que son un pueblo, una nación nueva que fue comprada por Cristo. Entonces, partiendo de esto, quiero que en esta mañana podamos ver el carácter de una comunidad que es luz en la oscuridad. Entonces vamos a ver el primer punto que tiene esta comunidad. Esta comunidad tiene honestidad al servicio de la unidad. Esto lo podemos ver en el versículo 25. Si están con sus Biblias ahí, vamos a seguir la lectura. Entonces, honestidad al servicio de la unidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Acá Pablo nos estaba diciendo, como muchos podemos entender, decir, yo entonces voy a decir la verdad por decir la verdad, sin importar las consecuencias. Así como una manera infantil. No, yo digo lo que pienso. Tengo derecho a decir lo que yo pienso. Pablo no nos está llamando a eso. Pablo nos está diciendo,
que pensemos las cosas antes de decirlas. Es muy fácil decir las cosas desde el sentimiento. Pero Pablo dice, no, sean sabios. Pero también nos está diciendo que hablemos sinceramente, cara a cara, frente a frente. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, si somos iglesia, no necesitamos. Pablo nos dice, hablemos verdad entre nosotros, hermanos, hablemos verdad. Dejemos la mentira. La verdad tiene que ser con amor, continuo. Muchas veces preferimos hablar del otro a la espalda del otro. Preferimos pelar al hermano. Preferimos hablar mal de nuestro hermano. Y cuando estamos frente a ellos, no hablamos nada. Nos quedamos callados, nos guardamos las cosas. Muchas veces nos encontramos en situaciones que decimos, no, la iglesia de la mañana es mucho mejor que la de la tarde. No, el presbítero de la tarde se despenca, el de la mañana es mejor. No, el que predica en la mañana es más elocuente que el que predica en la tarde. Eso no es hablar verdad, hermano. Eso es hablar basura para destruir. Y eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que hablemos verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al darnos nueva vida, nos selló y nos dio unidad. En el Pentecostés sucedió algo. Vino el Espíritu Santo cuando estaban todos esperando algo y estaban todos juntos. Y Dios les dio nuevas lenguas. ¿Para qué? Para que se diesen a entender con los demás, ¿cierto? Para que los que no entendían pudieran entender. Entonces, el Espíritu Santo viene a provocar esa unión en nosotros, para que nos podamos entender, para que hablemos verdad, para que compartamos la verdad, sobre todo del Evangelio. Entonces, ¿para qué vamos a estar mintiéndonos, hermanos? Si somos hermanos, somos iglesia, ¿para qué nos vamos a estar mintiendo? ¿Para qué nos vamos a estar engañando? ¿Para qué? ¿Para caer bien al otro? ¿Para ser más populares? ¿Para que nos quieran? Abandonemos la mentira, hermano. Y la mejor manera de destruir la mentira es hablando verdad. Y esa verdad tiene que ser con amor. Encontré una frase que dice, el amor exige verdad, pero verdad con amor. Pasemos al segundo punto de este carácter que tiene esta comunidad que está en medio de la oscuridad. Esta comunidad tiene enojo sin acusación. Esto lo podemos ver en el verso 26 y 27. Dice así, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. La mayoría de las veces cuando sentimos esto, el enojo, la rabia, siempre pensamos en el otro, en la razón que el otro tuvo. El enojo a veces nos ciega. Pero esto no quiere decir, Pablo no quiere decir acá, que el enojo en sí sea algo malo. Pablo no nos quiere decir que el enojo sea algo pecaminoso. Veamos el contexto. Dice, si se enojan, no pequen. El enojo no es pecaminoso. Pero dicen, no pequen. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque si nosotros nos enojamos y guardamos ese enojo en contra del otro, se convierte en resentimiento. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir y nos quiere llamar en esta hora es que ese enojo, esa ira, sea controlada. Dios se enoja también.
Dios es un Dios santo y siente ira, pero su ira es santa. Jesús también se enojó. Jesús, cuando entró al templo, vio que se había convertido en una cueva de ladrones y se enojó, sintió rabia, ira, una ira santa. Jesús también se enojó cuando vio la incredulidad del pueblo, que no creía, aunque él hacía milagros, sanaba a la gente, les daba de comer, pero la gente aún así no creía y Jesús se enojó. Entonces, hay un autor que habla de Efesios, que es William Hendrickson, y él dice que en estos tiempos que estamos viviendo, sería un poco bueno sentir indignación santa. ¿A qué se refiere él con indignación santa? Que sintamos enojo en contra de la injusticia, en contra de la maldad, en contra del pecado. Y saben que lo mejor que nos podría pasar a nosotros es que sintamos enojo en contra de nuestro pecado. Entre más odio y enojo tú sientas por tu pecado, va a ser mejor. Pero cuando ese enojo va hacia el otro, hacia el hermano, hacia nuestro prójimo, es ahí donde el enojo se transforma en algo pecaminoso. Es el enojo, como les decía, que lleva al resentimiento. Y Pablo en esta parte cita el Salmo 4:4. Lo cita textualmente al principio cuando dice, si se enojan, no pequen. Y después lo parafrasea. Pero Pablo dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Qué podemos entender de esto? Que no dejemos que pase el día. No dejemos que nos vayamos a dormir, no sé, y al otro día sigamos enojados con el hermano. El Salmo dice, como lo leímos delante también, que en la quietud de nuestro descanso nocturno nos examinamos el corazón. O sea, que si tú estás enojado, que te des el tiempo de pensar, quizá yo también tuve la culpa. ¿Qué hice yo para que él se enojara conmigo o para que yo esté enojado con el hermano? Quizá nosotros también tenemos la culpa. Quizá nosotros también tuvimos una mala reacción. Es muy fácil buscar la razón en el otro, buscar que el otro tuvo la culpa. Nos cuesta a veces decir, yo también tuve la culpa. Yo también metí las patas. Entonces, dejemos el orgullo. No dejemos que el enojo llene nuestro corazón. Pensemos, digamos, quizá yo también hice algo para que esto pasara. Entonces, esto nos lleva a decir que tenemos que amar al pecador, amar al que nos falla. Pero no está diciendo que amemos el pecado. Y es allí donde podemos ver que el perdón puede nacer. Ese perdón que al final es bendición para el otro. ¿O a usted no le ha pasado que a veces han estado enojados con una persona mucho tiempo y esa persona sin motivo se acerca a ti y te dice, oye, arreglémonos, y te pide perdón? ¿Acaso no ha sido de bendición eso para tu vida? Que alguien se acerque a ti y te diga, hermano, perdóname. Que podamos también provocar esas cosas. Que no seamos orgullosos, que no seamos egoístas. Pero Pablo sigue y recalca en el versículo 27, dice, no den cabida al diablo. Aquí muchos pensarán, dicen, el diablo tiene la culpa. No es lo que Pablo quiere decir. Pablo lo que quiere decir es que cuando estemos enojados, no permanezcamos en ese enojo y no le demos cabida al diablo. Y la palabra que usa aquí Pablo es diabolos. Diablo, que significa el acusador, el juez acusador de los hermanos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él acusa continuamente. Cuando tú caes, te acusa. Cuando alguien cae, hace que tú acuses al hermano. Entonces Pablo nos está llamando aquí que no seamos igual que el diablo. Que no guardemos el rencor, que no... ¿Por qué? Porque eso da paso a que nosotros empecemos a juzgar al otro, a juzgar, decir, no, él está mal, él me hizo daño, así que yo no lo voy a perdonar. Eso es lo que Pablo nos está llamando, a que no nos transformemos en juez
del hermano. Y eso también nos lleva al primer punto que le hablaba, que hablemos verdad, que seamos honestos, pero con amor. Pasemos al punto 3. El carácter de una comunidad que luce en la oscuridad también carga las necesidades del prójimo. Versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. A mí me pasa que me quedo solamente con la primera parte, cuando dice el que robaba, que no robe más. Pero el verso va más allá de eso. No dice que solamente dejes de robar y seas honrado. Pablo aquí nos está diciendo que cambiemos nuestra forma de pensar, que nuestra mentalidad vaya más allá de decir, ya, yo no robo, yo soy honrado. Pero eso lo hacen hasta los paganos, hasta los que no creen en Dios. Entonces, Pablo quiere que pensemos que nuestro trabajo, lo que hacemos con nuestro dinero, también sea para el servicio de los demás. No de una forma egoísta. No es que cuando llegue a fin de mes y tengamos plata digamos, yo trabajo para tener lo mío, para comprarme mis cosas, para hacer mejor, no sé. Y con esto no estoy diciendo que esté mal eso. No está mal que tú trabajes y seas responsable y que cumplas y que tengas para comprarte tu ropa, para, no sé, para darte un gustito, para salir con tu esposa, comer algo rico, para salir con tu familia. No está mal eso. Pero cuando eso es lo más importante y no ves lo que pasa a tu alrededor, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque es fácil decir, yo soy honrado, yo no robo, yo trabajo, yo cumplo, soy responsable. Pero el desafío que Pablo nos quiere poner es a mirar más allá, a mirar al otro, a nuestro prójimo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a ver esto? Cuando empezamos a decir, hay un hermano que necesita algo, hay un vecino que necesita. Empieza a suceder algo dentro de nosotros, empieza a haber un cambio, porque nosotros ya salimos del centro. Inmediatamente se produce algo. Ya no nos preocupamos por lo que nos falta, ya no nos preocupamos por, no, es que si no me compro esto no soy feliz. Es que si no hago esto no voy a poder estar tranquilo. No, cuando tú piensas en el otro, cuando tú ves al lado y dejas de mirarte a ti mismo, hay un cambio. Tú sales del centro y empiezas a vivir una vida más tranquila. No te afanas por las cosas. No llega a fin de mes o no sé, a la mitad de semana cuando ya te pagaron y estás sin plata y te urge y te dices, chuta, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin plata. El centro de tu vida ya no es el dinero. Entonces Pablo nos quiere instar a esto, a que compartamos lo que tenemos, lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo. Entonces, como consecuencia, como ya no robamos, que podamos dar al que no tiene. Pasa también otra cosa, me ha pasado, que decimos, chuta, si yo cumplo, yo pago mis cosas, todo. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerme responsable por el otro? ¿Por qué mejor el gobierno no se hace cargo de eso, el Estado? ¿Por qué las autoridades no cambian las leyes para que la gente ya no tenga necesidades? Pero es una excusa barata. Es deshacerse, así como, no, yo no soy responsable, que los demás se hagan cargo. Un pastor decía una frase que me llamó la atención. Él decía, el que gasta más de lo que tiene, roba. El que gasta lo que tiene, se expone a robar. Pero el que gasta menos de lo que tiene, puede ayudar al que no tiene. Entonces, Pablo quiere que tengamos un cambio de mentalidad. Y él mismo nos daba ejemplo. Pablo enseñaba a la iglesia, ¿cierto? Pablo predicaba en la iglesia, Pablo hacía discípulos, trabajaba. Pero también
Él trabajaba, hacía cosas con sus manos, construía tiendas. Entonces Él con mayor propiedad nos dice, trabajen para no ser carga para los demás, pero también tengan para dar al necesitado. Pablo no solamente servía en la iglesia, predicaba, él también trabajaba con sus manos. Y así también tenía para ayudar a los demás. Pasemos al punto 4, que está en el versículo 29. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Palabras obscenas. Quizás se nos vienen a la cabeza muchas cosas con esto. Pero lo que quiere decir Pablo con esto es palabras corruptas. El original de esta traducción dice palabras podridas que salen dentro de nosotros. Esas palabras que son desechos. Esas palabras de muerte. Cuando las personas son negativas. Cuando hablan por hablar, cuando hablan tonterías. Palabras que nos llevan a pecar. Todas palabras que nos inciten a la inmoralidad, al mal, a pensamientos corrompidos. Por ejemplo, una conversación obscena, ¿qué sería? Pelar al hermano. Eso es una conversación obscena. Hablar de otro a espaldas del otro. Andar con cagüines, con chismes. Eso es obsceno. Porque la persona quizás no está presente. Entonces tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Es causar división, es causar amargura. Entonces, que el Señor nos ayude a no hacer eso. Esto es para mí también. Yo me he sentido que Pablo me habla aquí y me dice, no hagas eso. No pierdas el tiempo hablando mal de los demás. Entonces, también existen otro tipo de palabras que nos vienen a la mente, que podríamos pensar que son palabras corruptas. No sé, en situaciones espontáneas, cuando vamos caminando y nos pegamos en un pie, no sé, nos caemos, salen palabras, ¿cierto? No las voy a decir ahora. Pero Pablo no se refiere a eso. Pablo no está hablando de eso ahora. Pensamos, no, entonces voy a dejar de decir esas palabras. No, Pablo va más allá. Pablo dice es cuando hablamos basura con los demás. Cuando hablamos cosas que no ayudan para nada. Entonces, por el contrario, hermano, deberíamos buscar hablar palabras sabias, inteligentes, pensadas. Como dice en la palabra, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo afable, todo lo digno, en esto pensad. Entonces, el desafío que nos dice Pablo es que podamos ser de bendición para los demás. Que busquemos el crecer juntos, el buscar la unidad de nuestra iglesia. Y hay un libro muy interesante, muy hermoso que a mí me encanta, que es Proverbio, hermano. Si tienen la oportunidad, léanlo. Ese libro está lleno de palabras que nos van a ayudar a ser más que positivos, como era un comercial antiguo, se me cayó el carnet. Más que ser positivo, no. A ser de bendición, a ser sabio en las palabras que usamos con nuestros hermanos. Incluso hay una parte que me gusta que dice que hasta el necio pasa por sabio cuando cierra su boca. Interesante, ¿eh? Otra parte que habla en el Nuevo Testamento dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Qué está llenando nuestra mente?
También nos pasa que decimos, no, es que yo digo las cosas como son. Yo soy sincero. ¿Pero sincero para qué? ¿Para hacer daño? ¿Para hacer sentir mal al otro? Me ha pasado que me he dado cuenta después que han salido palabras negativas, palabras de muerte, y ha causado daño. Entonces, la palabra bien dicha puede causar vida en el otro. Y no estoy diciendo acá que seamos hipócritas, hermano. Que no digamos las cosas, pero que las digamos con amor. Buscando el bien de los demás, buscando el bien de los otros. Siendo luz, siendo sal. Hay una parte al medio que dice palabras necesarias para la edificación. Hay momentos en que el hermano necesita un consejo. Hay momentos en que el hermano necesita ánimo. Que estamos decaídos y necesitamos una palabra de ánimo. Hay momentos que necesitamos que nos apoyen, que nos digan, sí, hermano, sigue adelante. No sé, hay momentos que yo me he sentido mal, necesitaba una palabra y me juntaba con el Jonathan. Digo, Jonathan, mira, me pasa esto. Y el Jonathan me aconseja, ¿cachai? Y con amor. Pero me dice las cosas como son. Me dice, ¿sabes qué? Estáis mal en esto. Tenéis que dejar esto, tenéis que dejar de hacer esto. Pero con amor, con sabiduría. Entonces eso es lo que Pablo quiere que hagamos con nuestros hermanos. Que en esos momentos que el hermano necesita una palabra, que tú puedas pedirle al Señor que te ayude y ser de bendición para el otro. Y vamos avanzando con el punto 5. El carácter de una comunidad que luce en la oscuridad también busca y tiene el foco puesto en el gozo de Dios. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí Pablo repite algo que en el primer capítulo de Efesios dice, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que podemos estar seguros de nuestra salvación. Entonces Pablo acá repite lo mismo, pero de otra forma. Dicen, no agravien al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No entristezcan al Espíritu Santo. No le causen dolor, no le causen pena. Entonces, nuestro foco tiene que estar puesto en el gozo de Dios. ¿Nuestro foco está puesto en agradar a Dios? ¿O está puesto en agradarnos a nosotros o a los demás? Como les decía, el Espíritu Santo nos selló, nos dio vida. Él intercede al Padre por nosotros. Es nuestro ayudador. Él es el consolador. Él habita en nuestros corazones. Entonces nuestro foco debe estar puesto en buscar el gozo de Dios. Ya que tenemos la seguridad de la salvación. Y el Espíritu Santo no solo nos da la seguridad, sino que nos da la unidad. Entonces, podemos decir, ¿estamos buscando el gozo de Dios? ¿Y qué pasa si todo lo que hemos hablado hasta ahora, si estamos cumpliendo con todo eso? ¿Qué pasa si no nos cuesta hablar la verdad? Decimos la verdad con el hermano. Si somos honestos, no andamos acusando al otro. Ayudamos a los pobres. Hablamos bien. ¿Qué pasa si cumplimos con todas estas cosas? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Somos honestos, no andamos acusando, ayudamos a los necesitados. Pero ¿qué pasa si todo eso lo hacemos con motivos equivocados? Buscando la aprobación del otro. Incluso buscando que Dios me ame. Yo hago esto para que Dios me vea y que yo soy bueno, que soy una persona buena, que cumple. Pablo nos quiere decir que todas estas cosas las hagamos para buscar el gozo de Dios.
No para ganar una posición en la iglesia. No, es que yo quiero ser presbítero, entonces me voy a portar bien para que todos vean que soy bueno. No, yo quiero ser líder, la quiero llevar a la iglesia, entonces por reputación me voy a portar bien en la iglesia. Para que me vean que yo ayudo a la gente, que soy bueno. Entonces, el objetivo de nuestra vida es buscar el gozo de Dios. Y como ya fuimos amados por Dios, ya fuimos perdonados por Dios, ya fuimos salvados por Él, ¿por qué vamos a buscar la aprobación de los demás? ¿Por qué vamos a buscar la aprobación de la gente? Si Dios ya nos amó, ya nos salvó, ya nos perdonó. ¿Necesitamos la aprobación de los demás? No, hermano. Porque Dios ya nos amó en Cristo. Y para terminar, la guinda de la torta. El carácter de esta comunidad que es luz en la oscuridad es que cultiva el hábito del perdón. En el versículo 31 y 32, me gustaría que lo leyéramos juntos. Si están con su Biblia ahí, versículos 31 y 32. Amén. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo dice que abandonemos toda maldad. Ya hablamos de eso, ya hablamos de hablar mal del hermano, de hablar basura, palabras obscenas, conversaciones obscenas. Pablo nos dice que abandonemos esas cosas que a veces surgen muy fácil, hablar mal, andar enojados, con odio, con ira, con amargura dentro de nuestros corazones. Y dice que nos perdonemos mutuamente, que seamos compasivos, así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuánto nos perdonó a nosotros Dios? ¿Poco? ¿Lo suficiente? ¿O mucho? Dios nos perdonó lo que nadie puede perdonar. Entonces, hermanos, veamos esta imagen que Pablo nos quiere mostrar. Dice, perdonemos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó Dios a nosotros? Con la muerte de Cristo. Cristo tuvo que pagar el precio, y fue un precio muy alto. Con su vida en la cruz, recibió la ira de Dios, recibió lo que tú y yo merecíamos, la muerte. Entonces, así como Dios nos perdonó a nosotros, ¿o acaso merecíamos que Dios nos perdonara? ¿Acaso merecemos que Dios nos perdone? Entonces, más importante que seamos perfectos, hermanos, que cumplamos una lista de cosas, es que seamos compasivos con los demás. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos tampoco son perfectos. Porque nuestros hermanos nos van a fallar. Yo fallo. No soy perfecto. Mi esposa me dice que sí, que soy perfecto. Por eso, con mayor razón, hermano, si tú sabes que no eres perfecto, no podemos pedir que el otro sea perfecto. No podemos pedir que el otro no nos falle. No podemos. Una de las claves para que nosotros podamos perdonar es que sepamos que nosotros vamos a fallar. Entonces los demás también nos van a fallar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Perdonar. Hay algunos que la primera vez les cuesta un poco. La segunda vez no les cuesta tanto. La tercera ya, perdonen, ya, te perdono.
Pero ya sé, algunos están pensando que es al revés. Hay algunos que les cuesta más. Hay algunos que la primera vez perdonan. Dicen, ya, yo te perdono, hermano. Borrón y cuenta nueva, estamos bien. Pero la segunda vez, ya no perdonan. Y dicen, no, yo, hermano, tú perdiste todo conmigo. Y empezamos a juzgar al otro. Pero eso, ¿saben por qué pasa? Porque empezamos a tener expectativas erróneas del hermano. Empezamos a tener una imagen equivocada del otro. Muchas veces sucede que con los líderes, con los pastores, los ponemos en un pedestal y decimos, no, el pastor es perfecto, el pastor no se va a equivocar nunca, el pastor es bueno, el pastor es bacán. Y ese error yo lo cometí, hermano. El peor error que podemos cometer es poner a las personas en un altar y decir, no, esta persona es buena, yo lo sigo, es mi ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas te van a fallar, las personas se van a caer, te van a hacer daño. Hay un dicho que me gusta mucho, que grafica un poco esto. Dice, la iglesia es un grupo de personas pecadoras. La iglesia es un grupo de personas pecadoras. Que una de esas personas pecadoras es el pastor. Entonces el desafío que nos llama Pablo aquí es saber que el hermano te va a fallar. Así como Pedro cuando se acercó a Jesús le dijo, Jesús, entonces vamos a perdonar 7 veces. Y Jesús piensa y le dice, Pedrito, estáis mal. Eres iluso. Las personas no te van a fallar 7 veces, Pedrito. Las personas te van a fallar muchas veces más. Jesús tenía los pies bien puestos en la tierra. Él sabía cómo somos. Pedro pensaba, no, si la gente no nos falla tanto. Error. La gente nos va a fallar. Nosotros fallamos. Entonces, volviendo a lo que dice este texto, el perdón que Dios nos dio fue solamente por su gracia. No lo merecíamos. No merecemos el perdón de Dios. Entonces, esa misma gracia que Dios mostró con nosotros, mostremos con el hermano, con nuestro prójimo. Dios tomó la iniciativa desde antes de la fundación del mundo de amarnos, de perdonarnos en Cristo. Entonces nosotros también tomemos la iniciativa, hermano. No esperemos que el otro venga. Si no, yo voy a esperar que el otro venga a pedirme perdón. Si no, no lo voy a perdonar. ¿Es acaso eso lo que hizo Cristo con nosotros? ¿Es acaso lo que Dios hizo con nosotros? ¿Acaso esperó que nosotros fuéramos a Él a pedirle perdón? Dios tomó la iniciativa. Y Él nos amó con un amor tan grande que no hay nada que pueda compararse a eso. No hay nada de lo que tú puedes hacer, nada, ningún esfuerzo humano que pueda hacer que Dios nos perdone. Porque Cristo ya pagó el precio. Entonces, eso nos debe llevar a ser compasivos con nuestro hermano. A perdonar así como Dios nos perdonó. Sin merecerlo. Que Dios nos ayude, hermanos, a buscar tener estas características, a buscar ser honestos por la unidad de nuestra iglesia, a hablar verdad con amor, a de lo que tenemos poder dar al otro, a no ser egoístas, a no ser acusador del hermano y por último a perdonar como Dios nos perdonó también. Los quiero animar a que esta semana participen de las nanos, a que profundicen en este tema. El material del discipulado es muy bueno, porque va a complementar lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así que el Señor nos muestre su gracia, nos dé su amor, para que nos amemos como Él nos ama, para que perdonemos como Él nos perdona, para que podamos ser luz en la oscuridad. Amén.
Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que es tu día, donde podemos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, y quieres que nosotros tengamos un cambio de mentalidad, Señor. Que salgamos del centro, Señor, y que seas tú lo más importante. Porque cuando tú llenas nuestra vida, Señor, ya no buscamos, Señor, lo nuestro, ya buscamos el poder ser de bendición para los demás, Señor. Y que esta palabra, Señor, no se vaya, Señor, y quede en nuestros corazones y pueda dar fruto en esta semana, Señor. Que podamos tener ese mismo amor que tú tuviste por nosotros, Señor. Y vayamos en amor también, Señor, a los demás, a los que no te conocen, y mostrar tu amor y tu gracia, Señor, con las personas que nos rodean, Padre. Te damos gracias en este día por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Todo lo pedimos y lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén.